Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos nuestro primer café, donde nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según la Dirección del Trabajo, el 2016 fue uno de los años con más huelgas, 199 paralizaciones. Investigar el alcance de estos conflictos es el rol del nuevo observatorio de huelgas que se inaugura mañana con autoridades como Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y Fernando Alvear, gerente general de la CPC. La iniciativa es del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Miércoles 12 de julio lo compartimos al café acá en el estudio con Guillermo Larraín, que es el encargado programático del comando de Carolina Goich, uno de los encargados. ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien. Estamos con Gonzalo Blumel, que también es coordinador programático, pero del comando de Sebastián Piñera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Osvaldo Rosales, jefe programático de la campaña de Alejandro Guille. Hola, buen día. Hola, buen día, Osvaldo. Bueno, lo comentábamos antes de comenzar. El caso Nabila Rifo es uno de los casos que está comentando la gente en general, no sé, desde mi hija, la hija de Osvaldo Rosales, el taxista que me llevaba ayer, el taxista que me traía hoy. Bueno, en fin, es un caso que la ciudadanía no entiende, ¿verdad? ¿Cómo les impactó a ustedes esta decisión de la Corte Suprema que dice que no se logra demostrar que hubo femicidios, o sea, intención de matar, con argumentos propios de las leyes, pero que la ciudadanía no entiende? Sí, eso yo diría que a mí lo que más me llama la atención de esto es que, sin ser abogado y por lo tanto creo que a lo mejor representando en alguna medida lo que piensa la mayor parte de los chilenos, es absolutamente fuera de todo sentido común el que a una persona la agredan de la forma como fue agredida Nabila Rifo, al extremo de sacarle los ojos y que eso no sea considerado por alguna cosa rara un intento de femicidio en alguna dimensión. O sea, la probabilidad de que una persona muera producto de eso a mí me parece que debiera ser bastante alta. Entonces yo creo que los tribunales no pueden escudarse detrás de lo que dice la ley, tienen que orientar a la opinión pública para que se entienda bien, tiene que haber un esfuerzo de pedagogía que acá está claramente ausente. Sí, Osvaldo. Mira, yo creo lo mismo, yo creo que más allá de las technicalities hay un tema de obviedad, pero más grande que la Catedral de Notre Dame. Es decir, este es un caso de femicidio aquí, en la Quebrada del Ají, en cualquier parte, y desde ese punto de vista el dictamen no es más que una nueva agresión contra la mujer. Y yo creo que ya va siendo hora que coloquemos en el centro de la agenda la necesidad de cortar de una vez por todas la violencia contra la mujer, la discriminación contra la mujer, que está presente desde que la mujer nace hasta que muere. En todos los casos, el ser mujer siempre agrava una situación de pobreza, de discriminación, en fin, de falta de humanidad. Sí, Gonzalo Blumel. Me sumo a lo que dicen mis compañeros panelistas. Bien por lo de compañero. Y solo camarada, compañero, como quiera. Y agregar que esta es una semana, y la anterior, una semana muy frustrante, donde en el fondo lo que uno ha visto es como... a mí me carga sumarme al coro la crítica contra las instituciones públicas, pero ha sido como la semana donde los poderes del Estado dieron jugo, perdonen la expresión, pero dieron jugo en su máxima expresión. El gobierno haciendo lobby para votar el informe del Sename, el Congreso aceptando, digamos, ese lobby, en particular el oficialismo, y ahora el Poder Judicial con un fallo realmente kafkiano, donde en el fondo a una persona la agreden, la atacan, le sacan los ojos, la golpean en la cabeza con un ladrillo, pero no hay intento de femicidio. A propósito de lo que decía Guillermo Larraín, esta obligación también de los responsables de hacer un poco de pedagogía, de tratar de que esto se entienda. Algunos expertos en derecho, por ejemplo, Cristian Riego, ayer en Cooperativa dijo que la ley da un espacio al juez para determinar la pena teniendo en consideración una serie de elementos, pero no puede ir más allá de la ley. Y los jueces entienden que, en este caso, sancionar por homicidio, femicidio frustrado sería ir más allá de la ley
de lo que la ley permite. Para a ver si nos se puede también aportar en entender esto, estamos en contacto telefónico con el abogado penalista Francisco Cox. Francisco, muy buenos días. Buenos días. A ver si brevemente podría usted justamente hacer esta pedagogía, porque incluso el abogado del Ministerio del Interior dijo que, tal como dice Osvaldo Rosales, esto es un femicidio frustrado aquí y en la Quebrada del Ají. Quien sostenga lo contrario no lo compartimos. Bueno, a ver, lo primero es que yo creo que es interesante que la gente, antes de opinar tan críticamente, lea los fallos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es cómo Twitter leyó 74 páginas en menos de 5 minutos y se fueron al resultado, ¿no? Lo que hace la Corte Suprema, o sea, no es un caso fácil de ninguna manera. Si uno lee el primer fallo, esto es el fallo del Tribunal Oral en lo penal, el voto de mayoría incluso tiene contradicciones entre lo que afirman los distintos peritos de los doctores que atendieron a Nabila. Sí. Tiene múltiples fracturas, eso es efectivo, tiene múltiples fracturas en la cabeza, pero hay un doctor que dice que no fue necesario hacerle transfusiones de sangre, ¿ok? Y que hay otro que dice, mire, si es que en 12 horas no se hubiese intervenido, es probable que se hubiera muerto. Es decir, las lesiones no eran necesariamente mortales. Y eso, si uno lee el fallo, no queda claro en el voto de mayoría de que eran mortales. Por lo tanto, hay problemas de prueba de cuál era realmente la intención. Y por otra parte, ahora lo que sí es interesante es ver por qué una persona que cree que o tiene la intención de matar a una persona vuelve, porque son dos hechos distintos, y eso es importante distinguir, y eso es lo que hace la Corte, el voto de mayoría de la Corte Suprema, que distingue los dos momentos. Dice, hay un primer momento donde se le está agrediendo con unos bloques de cemento por parte de Ortega a la señora Rifo, y hay un segundo momento donde vuelve la persona a sacarle los ojos, que eso es muy macabro. O sea, uno podría incluso decir, mira, ¿sabe qué? Sacarle los ojos a alguien puede ser hasta peor que matar a alguien. O sea, puede haber cosas que son peores que matar, y a lo mejor el legislador tendría que dar una mayor pena a eso. Pero desde el punto de vista, como no nos podemos meter en la cabeza del señor Ortega, lo que hace los tribunales es tratar de entender qué es lo que pretendía la persona con estos dos actos distintos. Y por eso el voto de mayoría de la Corte Suprema dice, alguien que ya tiene a la persona a su absoluta disposición y realmente quiere matarla, no vuelve y solo le saca con un objeto cortopunzante, o unas llaves al parecer, no llega y se saca solamente los ojos, la mata, porque no tiene ningún mecanismo de defensa, porque está absolutamente. Entonces, de esos hechos, deduce el voto de mayoría de la Corte Suprema que no había intencionalidad de matar, sino que de lesionar. Entonces, no es tan descabellado como parece. Ahora, lo que es más complicado, y ese es el problema técnico, y por eso hay un voto de minoría, que es del ministro Juica, sí, que si se lee, efectivamente uno también lo puede compartir. Entonces, no es tan blanco y negro como que había una clara intención de matar, porque los hechos fácticos, o sea, los hechos concretos muestran que el señor Ortega cuando vuelve la podría haber matado y claro, no la mata, y porque además, y perdón que acá traiga experiencias de otros lugares, el estigmatizar y mutilar es más bien una intención de marcar de por vida. Es decir, mi experiencia, por ejemplo, yo tengo un caso en Uganda ante la Corte Penal Internacional. En ese caso hay muchas agresiones a mujeres donde se les mutila como un signo de estigma. No con la intención de matar, muy por el contrario. Lo que quieren es justamente que la mujer vaya por su vida con un estigma marcado por el agresor. Pero en ese caso es más un tema como cultural. Acá, como dice el Milton Juica, no importa que no haya buscado la muerte o que abandonara o desistido ese objetivo, ni menos que no hiciera todo lo necesario para causarla, pues se dio también por demostrado que sin la intervención médica posterior, aquel resultado sí se habría alcanzado, es decir, la muerte sí se habría alcanzado. Entonces, pero la verdad, Francisco Cox, es que la ciudadanía no entiende esto.
¿Será que las leyes están, todas estas pequeñas, no sé, elementos que tiene la justicia o las leyes para salir de esto es como, Cecilia, es como poco de sentido común también? Osvaldo Rosal. A mí me parece que terminar evaluando entre la opción 1, matar, y opción 2, sacar los ojos, la verdad, yo creo que estamos en un nivel de cavernas que lo único que cabe es actualizar la legislación, actualizar el Código Penal. O sea, no puede ser que haya espacio para la subjetividad y yo tenga que elegir entre matar, y a ese le pongo una bonificación 10, y sacar los ojos es una bonificación solo 8. Es absurdo, es una discusión de cavernas. Tenemos que actualizar esto. Pues actualizar, el Código Penal, Gonzalo Blumel. No nos corte, por favor, abogado. Hola Francisco, tengo un comentario y una pregunta muy corto. Respecto al dolo, si es que efectivamente quería matar, y lo conversamos antes de entrar acá, yo tengo la impresión de que cuando uno va a sacar los ojos, digamos, a golpear con un ladrillo o un bloque de cemento en la cabeza, quizás la consecuencia del acto no es la muerte, digamos, pero en el fondo es de la máxima violencia que se puede ejecutar y que si en definitiva se produce o no se produce la muerte, digamos, es relativamente independiente. La intención es más o menos la misma, es causar un daño muy severo. Y ahí me queda la duda cómo el derecho penal separa en el fondo el acto de la consecuencia que se produce. Y lo segundo, al final el femicidio no se acreditó en la Corte de Apelaciones, y por eso es tan controvertido el fallo de la Corte Suprema, porque el tribunal anterior sí lo acreditó, aunque en fallo dividido. La Corte Suprema lo revierte por 4-1 y dice que solo hay lesiones graves. Y mi pregunta, ¿existe el delito de mutilación? Porque esto es mucho más que lesiones graves. No es que te pego con un palo en la cabeza, sino que te saco los ojos y el daño es permanente y es gravísimo de por vida. A ver, el fallo... Efectivamente existe el delito, pero paradójicamente el delito de lesiones graves tiene una pena más alta. Más alta que mutilación. Porque es un miembro importante, o sea, lo que se lesionó fue un miembro importante, que son los ojos, obviamente. Y por eso tiene una pena mayor que la mutilación. Tiene una pena de 12 años y 120 días. Después, la otra que se suma es violación de morada, 541 días, y lesiones graves, 4 años. Total, 18 años. Lo que rebaja la pena, porque recordemos que la primera sentencia fue a 26 años y 170 días. Ahora, yo quiero decir una cosa. 18 años no es una pena baja. O sea, acá el discurso que se ha establecido de que hay impunidad tampoco es efectivo. O sea, 18 años es una pena muy alta. Volviendo a los casos que les decía, en unas personas que están condenadas por 2 crímenes de lesa humanidad, 3 crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional le impuso 12 años de cárcel. Es decir, nuestras penas no son bajas, y más bien, no recuerdo quién fue el que dijo, pero si bien es cierto, o sea, nadie discute el nivel de barbarie con que actúa Ortega contra esta mujer. Y sin duda que efectivamente hay una cosa técnica que es muy difícil de resolver, que es cómo el voto de mayoría, con los hechos fijados por el tribunal que condena, logra esto, y por lo tanto parece un poco forzado, pero eso es lo que hace un poco el voto en minoría. Oye, pero yo es que quería reiterar la pregunta, es súper simple. Si yo tengo una pistola y le disparo a alguien y no lo mato, ahí me imagino que sería raro que el tribunal no acredite el dolo. Si le disparé a alguien, claro. Y si yo saco los ojos, yo soy ignorante en esto, pero deduzco que en el fondo la consecuencia más probable de la persona es la muerte, digamos. Entonces, ¿cómo puede haber tanta diferencia? ¿Esto no calificaba para homicidio frustrado, Francisco? O sea, lo que yo diría, sacar los ojos, claramente no es, o sea, no sé si la consecuencia necesaria es que la persona se va a morir. Por lo menos va a quedar ciega, ¿no? Pero, por favor. Eso sin duda, pero es que por eso, o sea, queda ciega, o sea, si nadie está discutiendo en la intención de lesionar. Y yo, como te digo, o sea, yo no tengo claro la situación en términos de si es que estoy de acuerdo con el voto de mayoría o con el voto de minoría, porque efectivamente los hechos son confusos. O sea, uno hubiera esperado mayor claridad del tribunal oral en lo penal respecto de los hechos y de las pruebas, porque efectivamente que si yo te desangro, o sea, si yo te corto un dedo y no tienes tratamiento médico, es probable que por desangramiento termines muriéndote. Pero mi intención de al cortarte el dedo no necesariamente es de matarte. Entonces el solo hecho de que la no intervención médica hubiese ocasionado la muerte
es distinto a lo que la persona pretendía con su actuar. O sea que, a ver, la justicia sí se mete en la cabeza de los agresores, entonces. Porque eso es lo que intenta, claro. Bueno, pero es lo que intenta, pero es súper... es muy subjetivo. En todo caso, Francisco Cox, ¿habría que actualizar el Código Penal? Yo creo que habría que actualizarlo, pero no en el sentido de lo que discute generalmente en nuestra clase política de aumentar las penas. Nuestras penas son altas, son muy altas, y lo que habría que más bien es, obviamente, actualizar ciertos delitos porque es un código penal muy antiguo. De hecho, durante el gobierno de Piñera se había presentado un muy buen proyecto que lamentablemente se retiró y que nunca se ha discutido y nunca se volvió a presentar ese proyecto. ¿Proyecto de donde qué? Participaron de reforma del Código Penal. El Código Penal es muy antiguo. Donde habían participado muchos académicos muy destacados de las distintas corrientes. Entonces era un muy buen proyecto ese proyecto de Código Penal. Ahora, al actualizar este Código Penal, abogado, por ejemplo, habría que poner más la pena de mutilación debería ser mayor incluso que la otra. Es que por eso digo, o sea, esta es una discusión que se tiene que dar en términos, porque el día de mañana alguien no sé, esto de marcar de por vida, como dijo usted. Sí, eso puede ser efectivamente que amerite mayor pena, pero es una discusión que tiene que tener la sociedad. No la puede tener solamente técnico, o yo, como porque soy abogado, tendría una especie de superioridad técnica. Eso es una cosa democrática, y por lo tanto la sociedad tiene que definir si es que le parece más grave un homicidio o un caso de mutilación, porque el estigma se dura de por vida. Pero es una discusión que efectivamente se tiene que dar en el seno del Congreso, de una sociedad democrática. Ahora, Guillermo, ¿algo que decir? No sé, Osvaldo. Sí, yo creo que Osvaldo Rosales. Yo creo que obviamente el tema no va por el lado de endurecer las penas, pero sí yo creo que esto es un caso dramático que pone de relieve la necesidad de comprobar que estamos frente a una sociedad patriarcal, machista, sexista, y que por lo tanto cualquier avance democrático serio significa más derechos y protección a los derechos de la mujer, porque yo estoy convencido, junto a muchos en este país, creo la inmensa mayoría, que más mujer en política, más mujer en economía, más mujer en sociedad y más mujer en cultura le hace bien al país. Sí, por supuesto. Y desde ese punto de vista yo creo que lo que falta, más que endurecer las leyes, es educación de género, que parta desde el aula. Y esa educación de género la tenemos que tener los más viejos, la tienen que tener los jueces, la tienen que tener la policía. Porque hay casos, y en eso mi hija, que es sexóloga, me ha documentado, hay casos de violación en Chile y en otros países, donde el juez pregunta a la niña que fue violada, ¿y usted andaba con minifalda o no? Sí. Ah, pero por favor, se requiere una educación de género, claro. Se requieren más mujeres y se requiere que todos nos reeduquemos desde esa perspectiva. Ahora, Francisco Cox, abogado penalista que está en el teléfono, a través del teléfono con nosotros, esto de hacer, como decía Guillermo, más pedagogía y explicar, es difícil, ¿eh? Que la ciudadanía entienda eso que usted ha tratado de explicar, ¿no? Lo que dicen las leyes. En ese sentido, y si le preguntamos a la ciudadanía, que es la que tendría que, ¿no es cierto?, decidir, como dice usted, sobre actualizar el Código Penal, en fin, le aseguro que el 90% va a decir sí, que más pena, más año de cárcel, porque hay una cuestión emocional ahí y poco racional también, ¿no? Sí, fíjese que la paradoja es que si usted toma los casos de Estados Unidos, que tiene un sistema de jurado, esto es donde la ciudadanía participa en la toma de decisiones, hay más absoluciones que en un sistema como el nuestro, donde hay, cuando hay jueces letrados. Por lo tanto, no necesariamente es cierto que probablemente la ciudadanía expuesta a todos los hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que todos opinan y opinamos sin tener todos los hechos. O sea, lo que decidieron los 3 jueces que tuvieron la prueba ante ellos es invaluable en comparación a nosotros. Nosotros estamos leyendo una sentencia y por eso digo que a lo mejor la sentencia no refleja del todo la prueba que se produjo y que formó la convicción en el voto de mayoría. Entonces, cuando se tienen todos los elementos, se empieza a ver la complejidad del caso. Porque claro, a primera vista puede parecer muy obvio el resultado y la crítica hacia el voto de mayoría de la Suprema. Pero a lo mejor si es que hubiéramos participado del debate y hubiéramos conocido toda la prueba, a lo mejor ya no parece tan absurdo como a primera vista y solo leyendo la conclusión se estima.
Ahora, esto podría también poner en entredicho las circunstancias del homicidio frustrado, dejar sentar un precedente, no sé, debilitar estos análisis jurídicos. Aquí lo que pasa es que hay una doctrina que se sigue, una doctrina mayoritaria, donde se dice que cuando hay hay como el femicidio requeriría dolo directo cuando está frustrado, y hay una doctrina minoritaria que dice que eso no es así. Entonces, efectivamente, la Corte Suprema se fue por una doctrina, y en eso es opinable si es que esa es la sana doctrina. Entonces, por eso digo que hay todavía discusión. O sea, el voto, hay mucha gente que estima que el voto de minoría, Milton Juica, es más riguroso en términos de respetar las reglas de procesal penal, porque el recurso de nulidad no es una apelación. El recurso de nulidad es un recurso de derecho estricto que exige que los hechos, como los fijó el Tribunal Oral en lo penal, se hayan equivocado en la valoración. Y por eso Milton Juica dice, no se equivocaron, está bien. Esto es un homicidio frustrado y por lo tanto es un femicidio frustrado, porque Ortega conocía las relaciones que lo vinculaban con la Vila Rifo. Pero hay efectivamente una doctrina que da pie para decir que eso no es efectivo, que cuando se trata de un delito frustrado se requiere el dolo directo. Y acá lo que la gente ha planteado, ¿qué es lo que es el dolo directo? Yo te quiero matar. El dolo eventual es, mira, yo te pego y quizás muere y me da lo mismo, te sigo pegando. Ese es el dolo eventual. O sea, cuando no necesariamente lo quiero, sino que lo acepto. Es una delgada línea. Guillermo... Lo que llama la atención es el nivel claro, la subjetividad que estábamos conversando, cómo el voto de minoría de Milton Juica, de alguna forma, como acaba de decir Francisco, da espacio para haber hecho lo que tenía más sentido común, ¿no es cierto? Y que para la ciudadanía le cuesta tanto entender cómo un acto tan brutal, una agresión tan cobarde y a mansalva pueda recibir una reducción de pena, aun cuando es muy alta. Estamos hablando entre dos números muy altos, pero de todas formas el efecto marginal, diríamos los economistas, va en el sentido contrario de lo que cualquiera de nosotros esperaría. Yo lo que quisiera preguntar, Francisco, es, cuando va tan a contrapelo de la opinión pública, ¿hay algún país que tenga una buena práctica en términos de pedagogía respecto de cómo explicar esto? Porque en Chile está esta idea de que los jueces hablan por sus fallos y después de que hablan los fallos se quedan callados y no dicen nada. Pero cuando va tan en contra del sentido común, da la impresión que hay que hacer un esfuerzo de enseñanza, de pedagogía a la ciudadanía que es mucho mayor que la que habitualmente se podría tener en otros casos. ¿Hay algún caso que te parezca a lo mejor interesante de analizar, Francisco? A mí me parece que, en primer lugar, el Poder Judicial, al ser un poder contramayoritario, esto es, no elegido democráticamente, no tiene que estar pendiente de cuál es la opinión pública. Muy por el contrario, si es que estamos pendientes, si los tribunales empiezan a estar pendientes de cuál es la opinión pública frente a un determinado delito, más bien parecen tribunales populares y no es lo que buscamos. Yo lo digo desde la perspectiva del prestigio de la institución, de la legitimidad de la institución, que no es la democracia. Esa es otra cosa que a mí también no comparto. O sea, el prestigio de la institución se da cuando se apega a su función y a su rol sistémico. Y el rol del Poder Judicial es justamente determinar la aplicación de las leyes, aun cuando vaya contra la opinión de la mayoría. Sí, pero ahí yo tengo una duda, sí, porque en el mundo moderno no basta con cumplir bien las funciones. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo para explicarlo a la ciudadanía. La ciudadanía es más empoderada, es más exigente, no comulga con rueda de carreta. Y además los supremos o los jueces se pueden equivocar, digamos. Y sobre todo que hay un voto de minoría que calza más con lo que... Perdón, y que los contradice... 3 que estamos, o 4 que estamos sentados en esta mesa... Y que este fallo contradice lo que dijeron 2 tribunales anteriores. Claro. O sea, un tribunal. O sea, el Tribunal Oral y la Corte de Apelaciones, ¿no? Juica, sí. No, la Corte de Apelaciones no hubo. Bueno, está bien, pero te contradice el Tribunal Oral. Sí. Bueno, y ese es el sistema que diseñamos. Pero lo que digo es que, en el fondo, la opinión pública no tiene que ser un rol. En la función pedagógica, creo que yo no conozco ningún fallo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tomas los casos anglosajones, efectivamente, tratan de hablar en un lenguaje menos académico, entre comillas. A mí me gusta mucho más ese modelo, sin duda. O sea, si uno lee un fallo de la Corte Suprema, no tiene que ser de Estados Unidos, no tiene que ser abogado para entender por qué se llegan a las conclusiones. ¿Sabe, Francisco? Porque a mí me parece complejo esto. Gonzalo Yo entiendo que acá hay un problema de estructura y ordenamiento jurídico institucional de la democracia, pero el Poder Ejecutivo está sometido a control de la Contraloría, a control democrático, distintos controles.
el Poder Judicial no está sometido en la práctica a ningún control. Pero por buenas razones. Yo entiendo las buenas razones. Obviamente, tiene que ver con el principio republicano de la separación de los poderes del Estado, digamos. Pero en el fondo, y para evitar la justicia por la popular. misma razón por la cual no hay control, tiene que el esfuerzo en el fondo por tener fallos que sean fundamentados y transparentes, tiene que ser un esfuerzo que sea más importante aún. Sí, sin duda, pero ahí también hay una obligación de la ciudadanía que para opinar y para criticar tiene que al menos leerse el fallo. O sea, decir, ¿sabes qué? Este argumento me parece absurdo. Pero no solo la conclusión, eso no tiene sentido. Pero leer el fallo no vamos a entender nada, porque está todo escrito en términos muy específicos. Bueno, ¿no? es que por eso, y eso vuelvo al punto anterior, o sea, creo que efectivamente hay prácticas más sanas, de un lenguaje más accesible a la ciudadanía, que expliquen el razonamiento, y en eso los anglosajones yo creo que sí nos llevan la delantera, porque tienen además una visión democrática de la justicia y del derecho, no de corte. En fin, es un tema muy debatible. Le agradecemos al prestigioso abogado penalista Francisco Cox por tratar de explicarnos todo esto, y gracias pues. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cox. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a comerciales. A la vuelta ya entramos tal vez en temas más políticos, teniendo en cuenta que está Osvaldo Rosales y los... ellos no. No, también. Ellos son técnicos. No, porque la noticia tiene que ver con Alejandro Guillé, y otros temas. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de rentas vitalicias y comienza la mejor parte de tu vida relajada. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Hola, estoy llamando porque acabo de abrir un estudio de arquitectura y necesito contratar una línea. Supongo que ya llenó todos los papeles. ¿Y por qué tanto papeleo? Para esa respuesta necesito que me llene unos papeles. Ah, no, está loca. Si cree que estoy loca, ese es otro formulario. ¿Sabe qué? Métase por su formulario. Vamos a necesitar otro tipo de papel para eso. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cuando piensas con Futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¿Te levantaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Me llamo Raúl. Está preocupado por su amigo. De nuevo le vendió el televisor a su abuela para conseguir pasta base. Quiere ayudarlo, pero no sabe cómo. Elisa me dijo que se despertó llorando en una casa que no conoce, que se borra con las pastillas y el alcohol. Hugo tiene 13 años. Todos los días fuma marihuana. Quiere parar, pero tiene miedo de perder a sus amigos. Escuchar es parte de la solución. Si necesitas orientación o ayuda, llámanos a Fono Drogas y Alcohol 1412 o visita Senda Previene de tu comuna. Más información en senda.gov.cl. Senda, Gobierno de Chile.
No te pierdas Siempre Tango en el Municipal de Santiago. 18 artistas en escena con la voz de José Ángel Treyes, sexteto y bailarines. Los tangos de hoy y de siempre en un espectáculo imperdible. Siempre Tango, domingo 16 de julio, 16 y 19 horas. Entradas Ticketek, municipal.cl y boleterías del teatro. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. 7 grados. 7 grados en Santiago. Cooperativa. 28 minutos para las 10. 28 minutos para las 10. Cargado a la opinión. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Estamos en el primer café. Si estás en edad de pensionarte, Confuturo tiene un plan de rentas vitalicias adecuado para ti. Conoce sus 3 modalidades ingresando a confuturo.cl, respaldados por la Cámara Chilena de la Construcción. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Estamos en este primer café con Osvaldo Rosales, Gonzalo Blumel, Guillermo Larraín. Don Osvaldo Rosales, ¿qué pasa con la campaña de Alejandro Guillé? ¿Cómo es eso de que Guillé le da un portazo a nombrar jefe de campaña, que los partidos están molestos? En fin, brevemente, usted estuvo en la firmatón. ¿Está todo bien? ¿Exagera la prensa? ¿Exageramos los periodistas? Respecto del portazo, yo diría que Alejandro Guillé es una persona extraordinariamente pacífica, así que no le andan dando portazos a nadie. En segundo lugar, tuvimos efectivamente una exitosa jornada cívico-política el sábado y el domingo, donde se logró recolectar poco más de 14.000 firmas, en lo que francamente pensamos que es un hito histórico, porque recolectar 14.000 firmas de independientes que tienen que estar en presencia de un notario, gracias al trabajo de más de 2.000 voluntarios, es un hito. Y estamos cerrando ese proceso eventualmente este fin de semana, y a partir de ahí, una vez que el candidato se inscriba, empieza una nueva fase, que es ya la de propiamente tener un comando, eventualmente habrá que readecuar contenido, trabajo territorial, mensaje a esa nueva fase, porque obviamente hoy día la prioridad 1 es firmas, porque sin firmas no tenemos candidato, así de simple. Pero por ejemplo, el diputado Juan Luis Castro, el comando necesita un liderazgo que articule, es urgente la jefatura de campaña. O Jaime Quintana, senador PP, dice, es importante que Guillé comprenda la dinámica de los partidos. ¿Y qué dijo Alejandro Guillé? No me gusta eso del generalísimo, no me gustan las estructuras muy piramidales. Incluso hubo una frase, bueno, si no les gusta, que yo soy independiente, y si no les gusta, búsquense un militante. Entonces hay una tensión entre los partidos políticos que lo apoyan y Alejandro Guillé. ¿Y tú, Gonzalo Blumel, tenías algo que decir? No, lo que pasa es que, a ver, hagamos un recuento de los últimos 7 días. Guido Girardi, senador y líder del PP histórico, dice que Alejandro Guillé fue un castigo a la clase política, a la nueva mayoría, digamos. Sí. Después Osvaldo Andrade dijo el fin de semana que sería bueno que el candidato Guillé empezase a hablar de ideas, que es fuerte, digamos. Después la senadora Muñoz, que forma parte de su equipo estratégico, llama a tener un generalísimo, y el PPD llama al comando a tener mayor energía y dinamizar la campaña. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna autocrítica o está todo bien? ¿Osvaldo? Mira, yo creo que
efectivamente es novedoso que una coalición de partidos haya nominado a través de distintas vías a un candidato independiente. Y es un proceso inédito, insisto, y hay un proceso de aprendizaje de distintas vías. Y en ese contexto es más que probable que políticos de viejo cuño les cueste adaptarse a ese nuevo escenario. Y claramente cuando el candidato señala, mire, estamos en siglo XXI, es un esquema de redes, es un esquema mucho más horizontal el que predomina, déjame concluir, la gente valora mi rol de independiente. Ahora, obviamente, cualquier persona entiende que una campaña y más aún la gobernabilidad se da en torno a partidos políticos, pero también, por favor, tengamos claro que cuando uno examina la evaluación que tiene la ciudadanía de los políticos, la verdad es que no es de las mejores. Por lo tanto, el candidato va sumando y sumando adhesiones, y una vez que nos inscribamos, yo creo que la coordinación, el trabajo de contenido, la dispersión territorial, todo aquello, funcionará como debe funcionar. No está muy lento. Mira, Cecilia, mientras no nos inscribamos, mientras no tengamos la firma, toda esta discusión, la verdad, vale poco. Pero Osvaldo, sí, la única, y esto es una duda sincera, digamos, porque yo sé que como estoy trabajando yo en la campaña del expresidente Piñera, van a pensar que lo planteo con malicia. Algo hay, pero no tanta, es una duda que bastante sincera. Y que es la siguiente: en el proceso de sumar adhesiones, juntar firma y todo eso, Beatriz Sánchez ya los pasó. Y hoy día el escenario, en la encuesta... Tú le quedas a la academia. No, pero en la de Imar también. Oiga, en la de Imar también. Con las encuestas, no, es que lo que quiero decir es lo siguiente. Pero seamos serios, Gonzalo. Seamos serios. Osvaldo, bueno, está bien. Si usted, cuando Alejandro Guillé estaba arriba en la encuesta, la miraba con mucho entusiasmo y cariño. No es cierto. Sí, es cierto. Sí, oye, hay declaraciones de Alejandro Guillé reconociendo que era un buen momento cuando estaba casi alcanzando al expresidente Piñera en la encuesta. Está bien, quizás tú no quieres creer la encuesta, pero... son un instrumento, no son un oráculo, te dan ciertas señales y ciertos termómetros, puede cambiar mañana pueden estar súper bien o pueden estar peor. El punto que estoy diciendo, eso no genera, o sea, no representa, digamos, algo que a todas luces está presente en la propia coalición de gobierno, que es que en el fondo hay disconformidad con la campaña, con la forma en que se encara, con la falta de energía, potencia y contenido que está teniendo. ¿Sí? ¿No? ¿No responde? No, mira, yo diría, ayer el senador Guillé hizo un pronunciamiento a propósito del aniversario de la nacionalización del cobre. Sí. Y eso ha tenido poca repercusión. Yo recuerdo que hace un par de semanas hizo un planteo bastante profundo, moderno, renovado sobre nuestra apuesta por energías renovables no convencionales, y tampoco tuvo mucho espacio en la prensa. De manera que ahí, lamentablemente en Chile, y Cecilia, tú esto entiendes muy bien, no tenemos ni Le Monde, no tenemos ni el Washington Post, ni tampoco tenemos el New York Times, ni The Guardian. ¿No es cierto? Y tenemos una tremenda asimetría en materia de... No. Son parte del problema. A ver, pero esto sí salió a propósito de lo que dijo en el aniversario de la nacionalización del cobre. Sostuvo, vamos a ponerle valor agregado al litio, vamos a recuperar el agua, como fue ese 11 de julio del 71, el día que Chile se puso pantalones largos. Sí, Guillermo Larraín. Que yo diría justamente eso, que en el fondo el problema con Alejandro Guillé, creo yo, es que ha dado señales en direcciones muy distintas. Yo no he visto las dos que tú acabas de mencionar, y entonces doy fe, porque te conozco, que deben estar bien pensadas y deben ser lógicas, pero han habido otras donde se han dicho cosas como esta. Se dijo en algún minuto que las multinacionales eran las que estaban explotando al país, o no me acuerdo exactamente cuál fue Entonces uno se pregunta cuál es la apuesta verdadera de contenidos que va a tener Alejandro Guillé. Yo creo que eso es un tema que la ciudadanía tiene legítimo derecho a preguntarse, y hay un espacio que no tiene que ver tanto con los medios, como que en realidad creo que hay contradicciones que habrá que ir zanjando seguramente. Ahora, hay otra parte que a mí me interesa de lo que dijiste, Osvaldo, hace un rato atrás, y que dices que los políticos están desacreditados y que por lo tanto un candidato independiente es una buena alternativa. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema bien mucho más de fondo, porque en el fondo queremos seguir a la voluble opinión pública en cada una de las cosas que vamos a plantear. Vamos a gobernar, como alguna gente lo ha dicho, con la ciudadanía, y sabemos que gobernando con la ciudadanía se llega un poco a cualquier parte, porque la ciudadanía efectivamente tiene información limitada, imperfecta, se interesa
infrecuentemente a los temas públicos, cuando se interesa lo hace por alguna cosa que es medio caprichosa, o en realidad pensamos que la forma de salvar a la política es profesionalizándola, haciéndola más transparente, haciéndola más inclusiva, haciéndola más abierta, y que eso es bien distinto a seguir un poco lo que digan encuestas que todos estamos de acuerdo que son de una calidad bastante baja. Entonces, a mí esa segunda parte me importa casi más que la primera. Sí, Osvaldo. Sí. No, por cierto. Sí. Régimen democrático requiere partidos políticos. Y por lo tanto tenemos un desafío, que es cómo modernizar la política, cómo introducir más ética en la política, cómo establecer un vínculo más directo entre ciudadanía y política. Porque evidentemente, si no hay partidos políticos, tenemos dictadura, o es militar, o es dictadura de los grupos económicos. Por lo tanto, democracia significa partidos políticos. Pero ciertamente el estado actual de los partidos políticos no califica para ese tipo de democracia que nosotros buscamos, y por lo tanto pero quizá hay que fortalecerlo más que salir arrancando de ellos. Pero no se trata de arrancar de ellos. Todo lo contrario. Ayer el senador tuvo reunión con las directivas de los partidos y se definió la carta de trabajo, y eso está bien armado. No te preocupes de aquello. Pero yo quisiera tocar otro punto. Tocaste el tema de las multinacionales, lo quisiera dejar pasar. También en esa ocasión la frase fue, no diría sacada de contexto, pero se mencionó solo una frase. Lo que en esa ocasión él planteó es que de todo hay en la viña del Señor. Hay transnacionales que cumplen la normativa ambiental, que cumplen la normativa laboral, que tienen buena relación con la comunidad, pero también dijo, en el norte, y él es senador por el norte, yo conozco transnacionales que no respetan la normativa ambiental, que no respetan la normativa laboral y que cambian año a año los contratos con los proveedores, con las pymes proveedoras, y le imponen condiciones leoninas. Y probablemente empresas chilenas también. O sea, que no es un problema de la nacionalidad de la empresa, supuesto. Es un problema de violar la ley. Y pero ¿sabes cuál es el punto? Es que esa misma transnacional, si se ubica en su país de origen o en Europa o Estados Unidos, tiene otra normativa. Pero evidentemente tú tienes razón que el tema es cómo adecuar la normativa acá y cómo hacerla respetar. Ese era el contexto. Wow. Pero insisto, y déjame una frase para esto, en lo que nosotros estamos trabajando en materia de energía, en materia de infraestructura, en materia de litio y todo aquello, diversificación de nuestra base productiva exportadora, por supuesto, esto requiere una alianza con la inversión privada nacional y con la inversión privada extranjera. Es obvio, aquí en Chile el 90% de la inversión es privada, y por lo tanto, si queremos retomar el crecimiento, y esta es una prioridad para nosotros, se requiere reactivar la inversión, y para eso, si tú me das tiempo, yo podría dar una serie importante de medidas. Claro. Ahora, el otro tema que quería comentar es el tema del Sename, que también es otro tema muy sensible. Está la propuesta de Carolina Goich de hacer una comisión de verdad y justicia, y que se declare casi un estado de emergencia, ¿no? para ese tema. Y está la propuesta de Sebastián Piñera de hacer un acuerdo nacional para enfrentar esta crisis. No sé cuál es la propuesta desde la candidatura de Alejandro Guillé, pero ¿qué opina? A ver, esto de Carolina Goich. Es que sabes que yo creo que acá venía oyendo, antes de venir para acá, venía oyendo la radio de la competencia para ver lo que los otros temas que pueden estar tocando otros medios, y se decían cosas bien brutales. Se decían, acá hay niños que han sido violados desde que son desde que tienen existencia, desde que salieron del vientre materno, que son fruto de violación. Y la verdad, creo yo, es que acá urge efectivamente armar una comisión con los nombres que puso Carolina Goich, Verdad y Reconciliación, para saber exactamente qué es lo que está pasando en un segmento de la población que es el segmento que debiera recibir la preocupación, el cuidado mayor, ¿no es cierto? Son los niños que quedan sin nada recién iniciando su vida. Entonces, yo creo que es demasiada la desinformación que creo. A ver, yo me metí al sitio web del Sename para tratar de ver cosas triviales, como cuántos niños hay, dónde están, y esa información no está. O sea, creo yo que efectivamente acá se requiere que tengamos verdad, que sepamos exactamente dónde están esos niños, quiénes son los que efectivamente han sufrido la violencia, de parte de quién, que esas personas sean absolutamente responsables de lo que hayan hecho, y tomar luego un gran acuerdo nacional que no se preste, como creo yo que lo ha hecho Sebastián Piñera, para tratar de sacar ventajas políticas de corto plazo de esta situación. Un gran acuerdo nacional que permita, por lo tanto, tomar medidas de largo plazo y salvar a este segmento de la población que es tan vulnerable. Gonzalo Blumel, ¿cuál es la diferencia entre lo que propone Carolina Goich y lo que propone Sebastián Piñera? Yo creo que dos. La primera es que nosotros no nos vamos a quedar ni 5 segundos pegados en que si esto se trata de una operación de aprovechamiento o no, porque no tiene sentido. El gobierno hace una semana pidió avanzar en un acuerdo y tener una política de Estado en esto,
y ahora que se propone un acuerdo, digamos, con puntos bien concretos respecto a cómo avanzar en esta materia. Eso se supo recién ahora, los puntos del acuerdo de ustedes. Déjame decirte que en nuestras bases programáticas presentadas al CERVEL en abril, cuando inscribimos la candidatura a la primaria, ya estaban esos puntos presentes ahí. Por lo tanto, no es una cosa de oportunismo, al punto que, de hecho, el gobierno anterior, del 2012, mandó un proyecto de ley para modernizar el Sename y transformarlo en 2 nuevos servicios. Sí. Ahora, da lo mismo, yo creo que a la gente le da rabia esa cuestión cuando empezamos a discutir, bueno, yo lo presenté primero, yo lo presenté después, eso no es el punto, es por qué cresta nos cuesta tanto ponernos de acuerdo para tener una agenda concreta para superar esta crisis. Y yo creo que la diferencia, yo creo que lo de Carolina Goich, a diferencia de lo que dice Guillermo, yo no estoy compitiendo con Carola Goich ni con su candidatura en esto por quién tiene la mejor o la peor propuesta. Creo que lo que plantea es necesario. Creo que pero algo había en lo que tú dijiste. Lo que plantea Carola Goich creo que está bien, hay que mirar el pasado y hay que ver bien exactamente qué es lo que hay, pero quizás la principal diferencia, y yo valorando lo que propuso Carola Goich, es que lo que nosotros estamos señalando es una reforma de futuro, y esto pasa fundamentalmente por 3 o 4 cosas fundamentales. Una, tener un ministro coordinador al cual se le asigne la responsabilidad real de hacerse cargo de esta reforma. Hoy día el problema es que no hay un responsable real de hacerse cargo de esta reforma. 2, aprobar el proyecto que termina con el Sename y crea 2 nuevos servicios, el de protección de la infancia y el de rehabilitación. Ahí no se termina, y está del 2002, está paralizado y no avanza. Y 3, hay que revisar completamente la situación médica de los niños que están en el Sename. Son 7.500 los niños que están en residencia y bastante más los que están en programa ambulatorio. Hay que revisar la situación de la infraestructura, tener un catastro inmediato y ver cuál no da el ancho y básicamente modernizarla y ponerla a disposición o a la altura de lo que los niños necesitan. Y 3, revisar completamente la oferta de cobertura de programas médicos y de los distintos programas de rehabilitación y terapia que tiene el Sename para que en el fondo den cuenta de la realidad y las necesidades que los niños tienen. Perdón, y un último punto. Sí, en política de infancia lo central no es que los niños terminen en el Sename, esa es la última instancia y es lo que uno no quisiera. Lo central es que los niños vayan donde una familia. El derecho del niño es tener una familia. Por lo tanto, todo el proceso de derivaciones desde los tribunales de familia y finalmente de adopción en el caso que es irreversible, hay que revisarlo completamente. Lo primero es tratar de que el niño no sea desvinculado de su familia, porque la mayor parte de los casos son situaciones de vulnerabilidad. Pero si eso ocurre, si eso ya es irreversible, hay que acelerar el proceso de reunificación o de encuentro de una familia para el niño que se encuentra en una residencia del Sename. Bueno, la presidenta ha convocado a representantes de poderes del Estado, ¿no es cierto?, para buscar soluciones. El diputado Espinosa dijo que la mandataria realizará anuncios. De parte del gobierno se aclaró que descartaron que se trate de anuncios legislativos porque ya en el 2016 se había anunciado, ¿no es cierto?, la inversión de 2.500 millones y el envío de un proyecto para dividir las funciones del organismo. Entonces se habla de tratar de darle viabilidad a que se vote esto, y siguen los encuentros de la presidenta con distintos representantes. En el caso de la candidatura de Alejandro Guille, ¿cuál es la mirada, cuál es la propuesta? Mira, yo creo que cualquier iniciativa bien intencionada es bienvenida. Pero eso tiene que ser parte de una mirada un poco más amplia, porque ciertamente si el caso de los niños de Sename es gravísimo, sin duda. Pero ese es el último eslabón de una cadena y tendría poco sentido que abordásemos solo ese último eslabón. Por cierto, hay que abordarlo, y con políticas urgentes y con visiones también de mediano plazo. Pero el tema de la desprotección infantil es mucho más amplio que eso y hay que abordarlo de esa óptica. Hay que considerar, por ejemplo, todavía una cobertura insuficiente en atención preescolar. Hay que abordar el trabajo infantil, la deserción adolescente del sistema educacional, la alta tasa de desocupación juvenil y una no despreciable cifra de casi 1/5 de nuestros jóvenes que no estudian ni trabajan. Los miles de niños y niñas atendidas por la red del Sename son el último eslabón de aquello. Por cierto, hay que tratarlos con urgencia y para eso hay que abordar, yo creo, temas que están en la actual legislatura, y voy a dar solo los títulos: la Ley de Garantía de Derechos, un defensor de la niñez, que tenga competencias para fiscalizar y exigir información y monitorear la situación de los derechos de niños, interviniendo sobre los ministerios, con capacidad de establecer acciones jurídicas, una subsecretaría de la niñez en el Ministerio de Desarrollo Social, y en materia institucional, ¿no es cierto?, la creación de los servicios de protección especial y de reinserción social juvenil que sustituya al actual Sename. Pero hay también otras medidas que son urgentes, que es la reforma a la ley de subvenciones, de manera de contar con un reglamento del sistema de protección Chile Crece Contigo,
rediseñar la gestión del Sename, orientándola a mejorar los sistemas de supervisión técnica y financiera, y por último, promover también de manera urgente programas de retención escolar, reinserción y educación alternativa, como las escuelas de reingreso, porque hay que recordar que un porcentaje altísimo de nuestra población penal pasó por Sename. Perdona, y yo quiero agregar, una de mis hijas, que es periodista, hizo su memoria de tesis junto con dos compañeras, tengo 2 hijas y un hijo, que hizo su reportaje sobre el TILA, que es un libro que todavía está a la venta. Y yo lo leí hace muchos años y la verdad es impactante como el sistema llevó al TILA a lo que él fue finalmente. Así es, pero entonces, más o menos que todos están de acuerdo. ¿Quién no podría de acuerdo? Sí, pero estamos de acuerdo, pero yo me gustaría decir una cosa, porque claro, es verdad que el problema del Sename, como dice Osvaldo, forma parte de una cadena más amplia de problemas. Entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer una mega reforma de toda la cadena o vamos a ir por parcialidades? Yo creo que a todas luces lo que hay que hacer es concentrar toda la atención política hoy día en el problema del Sename. Pero sin perderlo en la ONU. No, ni un problema, pero yo no esperaría a tratar de buscar soluciones para todo el resto de las cosas. De partida, todas las candidaturas tenemos propuestas para todo el resto. Pero creo yo que la prioridad que hay acá, este grupo de la población es tan vulnerable, niños que no tienen padre ni madre, que están aislados en otras ciudades, que no tienen a nadie. Entonces, yo creo que acá realmente hay que tomar una opción que en parte va a tener que recurrir a recursos, ¿no es cierto?, recursos financieros para poder mejorar toda esta situación. Va a tener que coordinar a un montón de actores privados que son los que en buena parte gestionan las casas de acogida donde están estos niños. Pero yo trataría de centrar la atención en esto, porque si no, creo yo que se nos puede diluir y podemos pasar un año entero armando 7 comisiones respecto de cómo resolver todo el problema de la infancia en general, 3 años discutiendo la ley y no hay 4 años por un niño de hecho, eso es lo que ha pasado. Entonces tenemos que ir rápido por un objetivo bien preciso, bien acotado, que es resolver este problema ahora. Oye, mira, una cosa, el informe de la comisión investigadora que rechazó la nueva mayoría por el lobby del gobierno tenía un dato que es bien importante. Hay 11 proyectos de infancia en el Congreso, 11, y se ha aprobado solo uno, que no es muy relevante, no es muy significativo. ¿Y en qué se ha traducido eso en términos de beneficio para los niños que están en la residencia o que son atendidos por el Sename en estos años? La situación sigue siendo dramática, hay muy pocos avances. Por lo tanto, yo creo que respecto a ley no han sido todavía aprobadas, y que es por eso, el llamado. Oye, es que hay una cosa que es anterior, que es de preocupación, de gestión, de inyección de recursos. Este es un problema de Estado, ¿no es cierto? Es un problema de Estado, estamos de acuerdo en el diagnóstico, es bastante poco ideológico. Entonces, yo lo único que quiero decir que si hay alguien que tiene responsabilidad en esta materia para convocar un acuerdo, es quien tiene las facultades para eso. Y ese es el gobierno, el Ejecutivo, y en último término, o en primer término, es la presidenta. Entonces, yo aquí quiero transmitir un llamado al gobierno y a la presidenta a que convoque un acuerdo. Aquí van a haber votos, aquí van a haber voluntades. Todas las candidaturas presidenciales pueden firmar un pacto de cara a las elecciones presidenciales. Independiente del resultado, vamos a tener una agenda país para resolver este tema. Entonces, pongámosle la urgencia y entendamos que esto es una emergencia nacional. Esto no es menor. Sí, bueno, como se dice, vamos a ver qué es lo que anuncia la presidenta, ¿no?, después de esta serie de consultas. Y otro tema que también comentaban ustedes antes de entrar al café es lo de Bolivia, ¿no? Los últimos dichos de Evo Morales: parece que Bachelet está secuestrada por la oligarquía pinochetista. Esas son las críticas de Evo Morales cuando ya se sabe que se fijó para el 25 de julio el esperado Comité de Frontera, que es lo que pidió el canciller Heraldo Muñoz. ¿Se acuerdan el otro día cuando dijo póngale fecha y hora a ese encuentro y lo que hay que hacer? La relación con Bolivia, ya ¿cómo la ven ustedes? ¿Ya está demasiado viciada, manoseada, dichos bandos? Es que yo creo que acá hay que considerar que, primero, yo creo que la relación con Bolivia es esencial. Es un país hermano, es un pueblo hermano, es un pueblo con el cual tenemos que tener relaciones cordiales, productivas, de intercambio económico, cultural, etcétera. Toda esa cuestión, todos lo sabemos, pero es bueno repetirlo. Porque lo que sí creo es que esta relación está tensionada porque hay una política explícita, creo yo, bastante clara de parte del gobierno boliviano de meter el dedo en la llaga cada vez que puede. Yo creo que acá hay un equipo creativo en el Pero gobierno. eso quiere decir que hay llaga.
No, evidentemente que hay un conflicto, sin duda que hay un conflicto y que hay que buscarle una salida efectivamente al conflicto que tenemos. El conflicto lo conocemos todos, tiene que ver con la salida al mar. Pero acá lo han utilizado muchos países a lo largo de la historia, este no es el primero, que trata de utilizar un conflicto externo para resolver problemas internos, y eso es exactamente lo que está haciendo acá Evo Morales. Sí, Gonzalo Blumel, ¿en qué podría cambiar en un gobierno de Sebastián Piñera esta relación con Bolivia? No, sí, lo que pasa es que el pueblo boliviano es maravilloso. Yo tuve ocasión de recorrerlo hace 15 años de punta a cabo, y es un país increíble. El problema es el presidente y el gobierno boliviano, digamos, que se empeñan, digamos, en estar todo el día generando conflictos y usando en el fondo los conflictos con Chile para favorecer su posición en la política local, y eso es un problema que es de difícil solución. Yo creo que hay que partir de una premisa clara, que en el fondo la pretensión boliviana de acceso al mar soberano no tiene cabida. Y en el fondo, yo me imagino que acá tanto los representantes de la candidatura Alejandro Guillé como de Carolina Goich, y en mi caso del expresidente Piñera, estamos todos de acuerdo que esa es una pretensión que no tiene fundamento. Facilidades para acceder y generar, digamos, todos los espacios posibles de integración, todo lo que se quiera. Pero esa es una premisa que hay que partir definiéndola como un concepto fundamental en la política exterior desde el comando de Chile respecto a Bolivia. Pero desde el comando de Sebastián Piñera, ¿cómo juzgan la performance de este gobierno en materia de relaciones exteriores? No, en materia de relaciones exteriores, y en particular con Bolivia. En materia de relaciones exteriores, nosotros consideramos que la tradición de mantenerlo como una política de Estado, haciendo la fila detrás de la Presidenta de la República y el Canciller, es una buena política, y nos sumamos a lo que ha hecho el gobierno. Osvaldo Rosales. Yo creo que habrá que confiar, una vez más, y que esto permita retomar el diálogo, o sea, a partir con revisión del protocolo fronterizo. Ojalá que esto signifique retomar la agenda de los 13 puntos, excluido el sexto, ¿no es cierto?, que es el tema que Bolivia ha llevado a La Haya. Esto me hace recordar cuando estaba en el gobierno con el presidente Lagos. Es poco conocido esto, pero nosotros negociamos un TLC con Bolivia y estuvimos a punto de concretarlo. Y finalmente no se concretó por los temas de siempre, ¿no? Porque hubo una movida política que la protagonizó exactamente el entonces líder sindical, Evo Morales. Líder cocalero. Y logró desmontarlo, pero logramos avanzar mucho en eso porque ciertamente la relación con Bolivia es una relación fundamental, y uno espera que más adelante esto pueda ir concretándose, particularmente en la medida en que la agenda internacional de Chile ponga un mayor énfasis o continúe lo que se ha ido avanzando en términos de la convergencia entre Alianza del Pacífico y Mercosur. Desde ese punto de vista, déjame concluir, el vínculo con Argentina, con Brasil es fundamental, en particular para desde la Alianza del Pacífico fortalecer el vínculo con Mercosur y desde ahí al Asia-Pacífico. Y en ese contexto, si somos capaces de descubrir proyectos binacionales, trinacionales, yo creo que va a ser mucho más fácil que Bolivia se sume a esos proyectos. Seguro. O sea, eso sería la línea que plantea la candidatura de Alejandro Guille. ¿Algo más sobre Bolivia y esta frase? No, yo creo que reforzar esto de que el camino es de diálogo productivo y con resultados concretos, es decir, progreso económico para el pueblo boliviano, acceso al mar para que puedan desarrollar sus actividades económicas en la forma más normal posible, y eso por supuesto excluye el tema de la soberanía, pero claro, un acceso muy expedito para que puedan desarrollar sus actividades. Por último, un segundito, a propósito de que la Presidenta de la República recibió a la SOFOFA ayer y abordaron ahí el rol empresarial, la agenda regulatoria, pero Bernardo Larraín dijo que el sector privado puede trabajar con los gobiernos cualquiera sea su signo político. Es lo que queremos transmitir. Ustedes como economista, tanto Guillermo como Osvaldo, yo soy ingeniero. Ya, pero ¿qué les parece esa frase? ¿Es así? O sea, yo creo que el sector empresarial tiene que ser apolítico. Sí, pero ¿es así en realidad? Yo creo que en general el sector empresarial en todos los gobiernos ha hecho esfuerzos por estar en colaboración. En algunos casos hay más sintonía, en otros casos hay menos sintonía, pero eso es normal, en colaboración con los gobiernos. Y me parece que el empresariado tiene que ser apolítico, no puede estar metiéndose en política. Lo que sí me gustaría decir es que el sector privado es más que la SOFOFA, es más que la CPC. El sector privado abarca las millones de empresas pequeñas que tienen sus pequeñas agrupaciones, y yo creo que una de las fallas que hemos tenido como gobierno es darle eco
a esas otras organizaciones que son tan válidas como la SOFOFA y con las cuales hay que trabajar tanto como se trabaja con la SOFOFA y con los CPC. Mira, yo soy un convencido Osvaldo de Rosales. que la alianza público-privada en torno a criterios de largo plazo es fundamental, insustituible. Pero también creo que el rol político que asumen las dirigencias empresariales en Chile, las cúpulas CPC, SOFOFA, es desmesurado, es excesivo. Y eso ojalá que se vaya ajustando en el tiempo. Ahora, lo cual no quita decir que hay una agenda de trabajo conjunto considerable. Y en particular, un énfasis nuestro es hacer propuestas bien concretas, y ya las daremos a conocer, respecto de cómo reducir el tiempo de los trámites públicos para los grandes proyectos de inversión. Yo creo que hay una batería importante de iniciativas en las cuales vamos a converger con SOFOFA y con CPC y con inversionistas de diversos tipos. Sí, Gonzalo Blum. Mucho más simple. Yo creo que esto no es un tema de SOFOFA, CPC o temas gremiales. Yo creo que acá el crecimiento económico y la creación de empleo tienen que volver a ser conceptos y palabras sexys. Y en las candidaturas presidenciales tienen que serlo, porque que no pase piola. El lunes el ministro de Hacienda informó sus proyecciones económicas para este año. Chile va a crecer un paupérrimo 1,5%. ¿Qué significa eso? Que si la población crece en promedio en torno al 1%, la economía está creciendo 0,5%, por ahí. Y eso en la práctica quiere decir que Chile no está creciendo, está estancado. Y eso afecta la calidad de vida de las personas. El crecimiento de la población es prácticamente 1,5. O sea, el crecimiento per cápita está estancado. O sea, hoy día Chile está estancado. Y eso es un problema real, complejo. Está estancado. Y el tema tiene que volver a ser sexy y es importante en las agendas programáticas. Y en el caso nuestro, es muy importante. Sexy, ¿eh? Mira, bueno, tiene que volver a ser sexy. Curiosa. No hablamos del definición. bus de la libertad, Sí, a propósito de sexy. Qué horror. Osvaldo Rosales, Gonzalo Blumel y Guillermo Larraín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. El primer café en Cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Farmacias Ahumada, compañía de seguros con futuro y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos